Estamos en el canal Plaza de Oxígeno, hecho una historia narrada, ya escrita por este autor que se llama el libro El Era de Ríos, El Era de Ríos, ¿ya? Mi libro que yo he escrito se llama Las aventuras de Era Ríos, ¿ya? Voy a contar la historia de Era Ríos, ¿ya? Ya, había una vez que visitó en el jardín de Jazmín Flores, ¿ya? Con un aroma de jazmín de luna, ¿ya? Cada rincón de la casona que el jardín recibió una visita que nadie esperaba. No era un intruso ni un coleccionista, sino una pequeña niña llamada Maya, que sostenía un jazmín marchito en sus manos pequeñas y temblorosas, ¿ya? La historia continúa así. El encuentro en el cementerio de Jazmín, ¿ya? Maya no había saltado la, la verja. Simplemente la puerta de hierro se había desvanecido para dejarla pasar reconociendo un corazón que necesitaba consuelo. El ara la encontró junto al estanque de agua planteada. ¿Ya? Ya. Voy a contar la historia. El ara le conoce a una niña que se llama Maya. Maya decía que este era su jardín, que es con aroma de luna. Te estoy contando la historia que yo estoy redactando, ¿ya? Eh, Dice que este es mi jardín que se llama El Encuentro en el Sendero de Jazmín, ¿ya? Y la niña se llama Maya y la chica se llama Elara Ríos, ¿ya? Eh, Así lo que estoy contando la historia de mi libro, ¿ya? Vamos a seguir hablando sobre mi libro que se llama El Lara Ríos, ¿ya? Las aventuras de Lara Ríos, ¿ya? El encuentro en el sendero de Jamín Maya no había saltado la verja, simplemente la puerta de hierro se había desvanecido para dejarla pasar, reconociendo un corazón que necesitaba consuelo. El ara la encontró junto al estanque de agua planteada. Ya, el silencio especial, a diferencia de otras visitas, cuando Maya entró, el jardín no emitió el zumbido de defensa. Las flores se inclinaron hacia ella y el jazmín que crecía en los muros comenzó a desprender pequeños copos de luz blanca, ¿ya? Esa flor floreció, ¿ya? Como la luz, ¿ya? ¿Ya? Y como era un zumbido de defensa, ¿ya? La flor herida, Maya extendió su mano hacia el ara. El ara Ríos, el ara. Se está muriendo, susurró, señalando su flor. Y si ella muere, el jardín de mi abuela también se apagará. ¿Ya? Ahora vamos a ver el secreto de Jazmín Infinito. Ya es la niña que le salvó a Lara Ríos de una enfermedad. Ya. Vamos a ver el secreto de Jazmín Infinito. El Ara comprendido que la misión de la guardiana iba más allá de sus propios muros, la pequeña flor de Maya era vínculo raíz, una planta que conectaba a otros jardines mágicos del mundo. Si esa flor moría, un pedazo de paz desaparecería para siempre. ¿Ya? Es mi cuento. ¿Ya? La infusión de vida. El ara acercó su taza de metal al jazmín marchito. En lugar de beber, dejó que el vapor cálido de su infusión de raíces bañara los pétalos secos. El canto de las flores. Los amigos de Lara se unieron a la tarea. Mateo tocó una melodía suave que recordaba al amanecer. Sofía dibujó en el aire una cúpula de protección para que el viento frío no dañara la planta. ¿Ya? Ahora vamos a ver la transformación. Bajo el efecto del vapor, el jazmín de Maya no solo recuperó su color blanco puro, sino que
sus estambres se volvieron de oro líquido. La flor ya no era una planta común, se había convertido en una flor infinita. Y ahora vamos a ver un nuevo vínculo. El nuevo vínculo. Cuando Maya regresó a su hogar, el jardín que llevaba consigo comenzó a brillar. Esa misma noche, el jardín de su abuela floreció como nunca antes, extendiendo el aroma de la paz por todo su vecindario. El, el ara, el ara Lara desde su banco de madera miró su libro y vio como una nueva página se escribía sola. La guardiana plantó un puente de jamí. El mundo ahora es un poco más verde. Ya, ya. Ese vamos a continuar la historia de Lara Ríos. De Lara Ríos, la aventura de Lara Ríos, ¿ya? Desde aquel día se dice que si planta de camino con amor, puede escuchar a lo lejos la risa de Lara y la música de su jardín secreto, ¿ya? Continuamos con mi libro, ¿ya? También hablaremos el cambio de tono. El cambio de tono es uno de los momentos más críticos en la crónica de Lara Ríos, pues marca el instante en que el jardín deja de ser un lugar de contemplación para convertirse en un organismo vivo de defensa. Ya, acá vamos a relatar el cambio de tono, la sinfonía de la guardiana, ¿ya? ¿Y quién es la guardiana? Maya, ¿ya? Acuérdate de la niña Maya, ¿ya? El cambio de tono, la sinfonía de la guardiana. Había una tarde en la que el sol se tiñó de un naranja extraño, casi cobrizo. Lara caminaba por el sendero de piedra, disfrutando del silencio, cuando de pronto sintió una vibración en la suela de sus zapatillas. No era un temblor de tierra, era un cambio en la frecuencia mágica del lugar. Ahora el desequilibrio. Un grupo de exploradores furtivos equipados con cámaras y herramientas de excavación habían logrado burlar la verja de hierro oxidado. Entraron con gritos y pisadas pesadas, rompiendo la armonía que el ara tanto se esforzaba por proteger. En ese instante ocurrió lo que el libro llamaba el cambio de tono, de melodía a zumbido. La rosa que normalmente susurraba baladas suaves comenzaron a emitir un zumbido bajo y eléctrico similar al de un enjambre de abejas de cristal. El aire se volvió pesado y vibrante. Ahora la transformación visual. Las flores rosas y blancas ya descieron instantáneamente, tomándose de un azul neón y violeta profundo. El jardín ya no quería ser bonito, ahora quería ser impotente o imponente. El café de raíces, la taza de metal en la mano de Lara comenzó a brillar, ¿ya? El líquido en su interior se volvió esmeralda y comenzó a girar por sí solo, creando un pequeño remolino que dictaba el ritmo de la defensa, ¿ya? Ese es el café de raíces, ¿ya? El café de las raíces es de la mano de Lara, la mano de Lara comenzó a brillar. El líquido en su interior se volvió esmeralda y comenzó a girar por sí solo, creando un pequeño remolino que dictaba el ritmo de la defensa. ¿Ya? Ahora, el Ara Ríos no gritó, se quedó quieta en medio del sendero, cerró los ojos y dejó que el cambio de tono fluyera a través de ella. Al abrirlos, sus pupilas reflejaban el brillo de las petunias eléctricas, ¿ya? Abrió sus ojos. Con, con un movimiento
suave de su mano, el zumbido de las flores subió de volumen hasta convertirse en una nota pura y cristalina que paralizó a los intrusos. No era un sonido de dolor, sino de asombro absoluto. Los hombres soltaron sus herramientas, abrumados por una belleza que su sentido no podía procesar. Ahora vamos a hablar sobre la restauración del jardín, ¿ya? Bajo el nuevo tono del jardín, la hiedra comenzó a tejerse rápidamente frente a los intrusos, formando un muro infranqueable que los empujaba suavemente hacia la salida. La niebla de su taza los envolvió, borrando su rastro de codicia y reemplazándolo por una sensación de respeto sagrado hacia la naturaleza. Cuando el último intruso cruzó la verja, el zumbido cesó, las flores recuperaron sus colores pastel y el silencio regresó, pero el ara sabía que el jardín ahora era diferente, había aprendido a defenderse de sí mismo, ¿ya? Ya, seguimos con la historia de Lara Ríos, ¿ya? De Lara Ríos, vamos a decir la historia, cómo esta señorita le gustaba el jardín, ¿ya? El jardín de los secretos de Maya, ¿ya? Ya, seguimos. Vamos a ver el misterio detrás del oculto, ¿ya? De Lara Ríos. El Lara Ríos, de pie en su jardín mágico, no estaba sola. Las espirales de papel verde y púrpura que emanaban de su taza, el aliento de jazmín élfico, no solo servían para alimentar la flora infinita, eran también un detector de intrusos. Al tocar el papel de hiedra que cubría la antigua pared de piedra se abrió, revelando un portal de luz esmeralda. Detrás de la hiedra, en una dimensión su- superpuesta al jardín, se ocultaba un hombre. Su apariencia no parecía un monstruo ni un villano. Vestía ropa desgastadas de un color gris ceniza que contrastaba fuertemente con los colores vivos del jardín. Su rostro, marcado por años de búsqueda, reflejaba cansancio y una profunda melancolía. No era un invasor agresivo, era un viajero perdido. El objetivo del deseo no buscaba oro ni poder. El hombre cuyo nombre en el mundo exterior era Auto había dedicado su vida a buscar el mítico lirio de las memorias perdidas. Su familia había desaparecido años atrás en un accidente mágico y él creía que el aroma de ese lirio, de este lirio que solo crece en el jardín de Lara, podía devolverle sus recuerdos, ¿ya? El chico se llama Auto, ¿ya? Yo le he puesto de nombre Auto, ¿ya? El chico se va al jardín de Lera, ¿ya? Auto, Auto es un chico que Auto se va al jardín, al jardín, se va al jardín, al jardín de Lara Ríos, Lara Ríos, que estaba ahí, que estaba ahí, pero estaba la niña Maya, la niña Maya, ya, la niña Maya, ya. Ahorita voy a relatar más historias. Espérate. Ahora vamos a ver. Ese se llama el jardín de el Ara. Ya, esto se llama, esto se llama, esto se llama el jardín
El jardín de Lara. No sé quién será Lara. Lara es un personaje de mi cuento. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora el encuentro de Auto con el Lara. ¿Cómo se encontraron? Vamos a ver. Cuando Auto salió del portal, el jardín reaccionó. Las petunias se volvieron de un azul gélido y las rosas comenzaron a zumbar. Un aviso de peligro. El Lara, sin embargo, no lo atacó. Simplemente levantó su taza. No debería estar aquí, dijo con calma, pero con firmeza. Este lugar es un refugio de paz, no un almacén de deseo. Auto cayó de rodillas. Por favor, suplico con voz rota. He buscado este lirio durante décadas. Solo quiero recordar sus voces. Ahora, la decisión de los guardianes. ¿Ya? ¿La guardiana quién es? Maya. Vamos a ver, la Maya es la guardiana. La decisión, su decisión de la guardiana que es Maya. El Ara sintió la autenticidad en su dolor. El jardín mismo pareció suavizar su tono, una begonía. Se inclinó y dejó caer un pétalo sobre su mano, un gesto de compasión. Comprendió que el hombre no venía a robar, sino a sanar, pero el lirio era demasiado poderoso y peligroso para alguien que no fuera la guardiana. Si Auto lo tocaba, el poder podía consumirlo y destruir el equilibrio del jardín. No pudo darte el lirio, dijo el Lara, pero cuando ofrecerte algo mejor, un recuerdo que tú mismo has olvidado. Ahora vamos a ver un cuento que se llama El regalo de la taza de Lera Ríos, ¿ya? Así cuenta el regalo de la taza de Lera Ríos. Vamos a ver. Va. Es otra historia. El regalo de la taza de Lara Ríos, ¿ya? ¿Cómo comenzó a regalar una taza? Lara Ríos. Así cuenta la historia, ¿ya? Hizo un gesto con su taza de metal. El vapor mágico, en lugar de formar una niebla de olvido, envolvió a Auto en una espiral de luz cálida. No vio el lirio, sino una escena de su infancia. Su madre cantándole, su padre enseñándole a montar en bicicleta. El aroma a jazmín y canela del vapor despertó esos recuerdos, no el dolor de la pérdida, sino la alegría de haberlos amado. Auto con lágrimas de felicidad comprendió que el lirio no era la respuesta, sino el recuerdo que ella llevaba dentro. Al abrir los ojos, el portal se había cerrado y el ara sonreía. El hombre se puso de pie, agradeció en silencio a la guardiana y en el corazón en paz se dio la vuelta para regresar a su propio mundo, sabiendo que el jardín de las flores infinitas lo había sanado no con el poder, sino con compasión, ¿ya? Ese es el regalo de la taza. La taza fue una poderosa taza. Con eso le ha sanado a Auto, ¿ya? Vamos a ver. La guardiana, espérate, la guardiana del jardín, ¿ya? Guardiana del jardín, del jardín, de Maya, y el Lara Ríos, ¿ya? Lara Ríos, ¿ya? Pero contamos más historia acá. Acá hay más historias que he relatado. Acá está. Las aventuras de Lara Ríos, el jardín secreto de la flor infinita. Este se llama El secreto del jardín de jazmín. La guardiana se llama Maya y el hombre se llama Auto, ¿ya? Y ella está teniendo una taza con su aroma que la salvó a Auto. Y así cuenta la historia. Mi cuentito va a llegar a varios lugares. Vamos a seguir contando más historia. Acá está el Ara Ríos, tiene sus amigos. Vamos a decir sus amigos que tiene tres amigos, ¿ya? Así cuenta la historia. Escuchen, ¿ya? Aquí tiene la crónica de Lara Ríos y su ciclo de protectores. En esta historia, la amistad es la raíz que
sostiene todo el jardín, ¿ya? Ahora sí, contamos la historia de sus amigos. El círculo de los guardianes, el Ara Ríos y sus amigos. Ahí cuenta la historia. Escuchen bien. Ya, les voy a preguntar. El círculo de los guardianes, el Ara Ríos y sus amigos. La reunión de los elegidos, ¿ya? Ahí vamos a escoger a los elegidos, ¿ya? De Lara Ríos, ¿ya? El Lara Ríos sabía que la guardiana del jardín de las flores infinitas era una tarea demasiado grande para un solo corazón. El libro Cuero Verde comenzó a revelar nombres en sus páginas. Ya tenía un libro que tenía nombres como páginas y la magia del jardín se encargó de atraer a las personas adecuadas hacia la verga de hierro oxidado, ¿ya? Mayer le dice a esos, a la guardiana, vamos a elegir a varias personas que vengan a mi jardín y nosotros vamos a escoger. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? En propias palabras, ¿ya? Seguimos, ¿ya? El libro de Cuero Verde comenzó a revelar nombres en su página, ¿ya? Y la magia del jardín se encargó de atraer a las personas adecuadas hacia la verja de hierro oxidado, ¿ya? Estos son los amigos que forman el círculo de los guardianes, ¿ya? El libro tiene varios nombres. Ahí en esos nombres están los elegidos, ¿ya? Los elegidos, ¿ya? De los guardianes del jardín de la flor infinita, ¿ya? Vamos a decir sus nombres. Nombre, Elara Ríos, título, la guardiana mayor. Su don especial, escucha el susurro de las flores, activa la magia con su infusión de raíz en la taza de metal, ¿ya? La taza de metal es la que le salvó a Auto. Ahora, Sofía, tu amiga, la arquitecta de senderos, puede dibujar en su libreta caminos que se vuelven reales cuando puente de luz y ella entre dimensiones. Ahora, el chico Lucas. El vigía de las raíces. Utiliza su tecnología para escanear la salud del jardín. Puede detectar plagas de oscuridad antes de que llegue. Mateo, el afinador del jardín. Con su guitarra emite frecuencias que, que calman a las plantas antiguas y hacia que las flores de cristal florezcan. ¿Ya? Ese se llama el Río, Sofía, Lucas y Mateo. ¿Ya? Ya, ahora la Sofía, la arquitecta de secreto. ¿Ya? La arquitecta de secreto. ¿Ya? ¿Quién fue la arquitecta de secreto? ¿Ya? La arquitecta de, de secreto y de sendero. ¿Ya? La arquitecta de sendero de Sofía. Y la arquitecta de secreto. La arquitecta de secretos. Ya, ya. Desafía. Desafía. Ya. Ya. Ahora vamos a ver una historia más. Una aventura inolvidable, el rescate del color perdido. Ya. Un martes por la tarde, el cielo sobre la casona se volvió de un color gris, ceniza. No era lluvia, era el vacío de la prisa. Una fuerza que surge cuando las personas en la ciudad olvidan. Detenerse a respirar, el jardín empezó a palidecer y las canciones de las rosas se volvieron tristes. El diagnóstico Lucas activó su diagnóstico holográfico y descubrió que una brecha de estrés urbano se había abierto en el muro norte. La construcción. Sofía tomó su lápiz y dibujó un arca de flores reforzadas. Al cerrar el cuaderno, él dibujó cobró vida y selló la creta con pétalos de acero transparente. La melodía, Mateo. Mateo hace melodía. ¿Ya? Comenzó a tocar un arpegio suave. La música vibró a través de las raíces, devolviendo la energía
a las flores que se había marchitado. El toque final. El ala caminó hacia el centro del grupo, levantó su taza y sopló el vapor de su café. ¿Ya? El vapor se convirtió en una lluvia de polen dorado que cubrió todo el patio, restaurando el brillo infinito. ¿Ya? Vamos a ver. Acá, de Sofía es la arquitecta de sendero. Lucas es la, la vigía de las raíces. ¿Ya? Vamos a ver. La vigía de las raíces. ¿Ya? Ah, Mateo, el afinador del jardín. Ya, vamos a ver. ¿Quién fue Mateo? El otro chico. ¿Ya? Y él era la guardiana mayor. ¿Ya? Continuamos. Ahora, el vínculo indestructible. Lo que hace especial a este grupo no es solo su poder, sino su humanidad. Después de cada aventura, se siente en el banco de madera a compartir historias. Mateo toca algunas suaves, Sofía boceta nuevas flores imaginarias, Luca explica cómo funcionan las fotosíntesis mágica y Elena simplemente sonríe sabiendo que el jardín está a salvo. ¿Ya? Ellos aprendieron que la verdadera misión no es solo proteger las plantas, sino cuidarse los unos a los otros. Porque si la amistad entre los guardianes es fuerte, las flores nunca dejarán de crecer. ¿Ya? Ahora vamos a ver el sótano de las raíces eternas. ¿Ya? Ya vamos a ver el sótano de las raíces eternas. Es otro cuento de Elena Ríos. Vamos a ver. ¿Ya? Eh, Se llama sótano de las raíces eternas. ¿Ya? De Lara Río. El sótano. ¿Ya? El sótano de las raíces eternas de Lara Ríos. ¿Ya? El Lara Ríos. Estamos hablando de mi cuenta de Lara Ríos. ¿Ya? Continuamos. ¿Ya? Acá está la aventuras. ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Sofía quién es? La arquitecta de Sendero. El chico que está con su esto. El afinador del jardín se llama Mateo, ¿ya? Y el otro chico se llama Lucas, el vigía de la raíces, ¿ya? El vigía de la raíces se llama Lucas, ¿ya? Acá está las aventuras de Lara Ríos. Se llama El jardín secreto de las flores infinitas. Ahora continuamos, ¿ya? Acá, el Lara Ríos, el círculo de los guardianes y el despertar de las flores infinitas. Capítulo uno. Continuamos, el capítulo uno. El despertar de la casona. Había una vez, en un rincón olvidado de una ciudad que siempre tenía prisa, una joven llamada Elara Ríos. Elara no era una chica que buscaba llamar la atención. Prefería sus zapatillas gastadas, sus camisetas con estampados de dibujos animados y por encima de todo su taza de metal favorita. Esa taza siempre llena de un café que olía a tierra húmeda y canela. Era su ancla con la realidad, o al menos con la realidad que ella conocía. Todo cambió cuando heredó la vieja casona de su abuela, una estructura de madera crujiente, rodeada de una verja de hierro que parecía morder a quien intentara tocarla. El día que Elena giró la llave, no solo abrió una puerta, activó un mecanismo ancestral. Al entrar al patio trasero, descubrió el jardín de las flores infinitas. Ahí las petufias o las petunias no esperaban al sol para brillar y las rosas cantaban en un idioma que solo el corazón de Lara podía traducir. Pero el jardín estaba solo y un jardín tan vasto como una dimensión paralela no podía ser cuidado por una sola persona, por muy especial que sea su infusión de raíces. Ese es el capítulo uno. Les he contado el capítulo uno. Ahora vamos a ver el capítulo 2. El capítulo uno.
El despertar de la casona. Ahora, capítulo 2. El llamado de la fragancia. La misión de Lara comenzó a complicarse cuando el libro El Jardín de los Secretos, el Jardín de Secretos de las Flores Infinitas, empezó a brillar con una intensidad inusual. Las páginas en blanco se llenaron de nombres, Mateo, Sofía y Lucas, ¿ya? Los tres, ¿ya? Que ya redacté, Mateo, Sofía y Lucas. El hada comprendió que el jardín necesitaba amigos. La magia, para ser infinita, debe ser compartida. La primera en llegar fue Sofía, una arquitecta que había perdido la capacidad de imaginar espacios felices. Caminaba frente a la casona cuando un aroma a jazmín antiguo la envolvió. La verja, que solía ser hostil, se abrió de par en par. El ara la esperaba en el sendero de piedra, entendiéndole una taza de café. No es café normal, dijo el ara, con una sonrisa tranquila. Es una invitación. Al probarla, Sofía no vio planos ni edificios, vio estructuras hechas de luz y pétalos. Se convirtió en la arquitecta de los senderos, la encargada de diseñar los puentes de hiedra que conectaban las distintas dimensiones del jardín. Ahora ese es el capítulo 2. Ahora vamos a ver el capítulo 3. Los amigos del laberinto. Ya, el capítulo 3. Poco después llegó Mateo, un joven músico callejero que sentía que su guitarra ya no tenía alma. El jardín lo llamó a través del sonido. Las flores de cristal del claro central emitían una nota que solo él podía armonizar, bajo la guía de Lara. Mateo aprendió que cada flor tenía su propia frecuencia. Él se convirtió en el afinador del jardín, aquel que con su música había o hacía que los capítulos más tímidos se abrieran durante los días de eclipse, ¿ya? Finalmente se unió Lucas, un chico experto en tecnologías que creía que todo en la vida se resolvía con código. ¿Ves? Ahí Lucas pensaba que era todo con código, ¿ya? Resolvía con código. El ARA le mostró que el jardín tenía su propio sistema operativo, las raíces. Lucas descubrió que podía programar el crecimiento de las plantas usando el lenguaje de los aromas, convirtiéndose en el vigia de las raíces. Le llamaron vigia de las raíces por la tecnología, detectando cualquier amenaza externa antes de que cruzara el umbral. Ahora vamos a ver el capítulo 4. Capítulo 4. La primera gran aventura. La gran aventura entre sus amigos y el Ara. Sus aventuras, la primera gran aventura del capítulo 4. Escuchen. Juntos, los cuatro amigos enfrentaron su primer gran desafío. Una sombra grisácea, conocida como el olvido, ¿ya? Se llama el olvido, ¿ya? Comenzó a filtrarse por las grietas del muro. El olvido no era un monstruo con garras, sino un silencio frío que apagaba los colores de las flores y hacía que el café de la taza de Lara se enfriara instantáneamente. El Lara lideró la expedición hacia el centro del laberinto, donde Hiedra era tan densa que ocultaba la entrada a la dimensión del origen. Para vencer al olvido, explicó el Lara mientras sostenía su libro, necesitamos combinar nuestros dones. Sofía construye un camino donde no lo hay. Mateo, dale una melodía al silencio. Lucas encuentra la falla en la sombra. Ahora capítulo 5. Vamos a hacer el capítulo 5 de Lara. Estamos hablando de Lara Ríos. El título del capítulo 5 se llama La misión de los guardianes, su misión. Vamos a ver. La misión de los guardianes. Sofía proyectó un puente de luz sólida sobre el abismo del jardín. Mateo tocó una balada que recordaba
a las tardes de infancia, haciendo que el olvido retrocediera ante la calidez del sonido. Lucas identificó que la sombra se alimentaba de la prisa de la ciudad exterior y logró encriptar la entrada del jardín para que la negatividad no pudiera entrar, ¿ya? Ese olvido para que no entre a esa persona, a varias personas, ¿ya? Por eso, se llama la misión de la guardiana, que no estés triste, ¿ya? Por eso, ¿ya? Acá dice así, en mi cuentito, ¿ya? Lucas identificó que la sombra se alimentaba de la prisa de la ciudad exterior y logró encriptar la entrada del jardín para que la negatividad no pudiera entrar. El ara en el centro de sus amigos levantó su taza de metal, no bebió. En lugar de eso, vertió una gota de la infusión de raíces en la tierra. Este jardín no es solo mío, susurró, ¿ya? Es el refugio de todos los que aún atrevían soñar, ¿ya? En este momento, una explosión de colores nunca antes visto, azul eléctrico, naranjas, neón y violetas profundos, barrió la oscuridad. El olvido se transformó en mariposa de papel que volara hacia la ciudad, llevando consigo pequeños mensajes de esperanza para los desconocidos. Y ahora vamos a ver el capítulo 6, ¿ya? El capítulo 6 de Lara Ríos. Ahorita hacemos su capítulo 6, ¿ya? Ahí me quedé en el capítulo 5, ¿ya? De Lara Ríos y sus amigos, Lara Ríos. Capítulo 6, ¿ya? De Lara Ríos. La aventura de Lara Ríos. Las aventuras de Lara Ríos. ¿Ya? Aventuras, ¿ya? Ahora vamos a ver su legado de Lara Ríos. Sepólogo. La historia de Lara Ríos y sus amigos continúa en cada rincón de la casona. Ahora los domingos no son solo para leer en silencio, son para planear nuevas misiones. Lara Ríos, la chica de la camiseta de dibujos animados, descubrió que su verdadera fuerza no estaba solo en su don para escuchar a las flores, sino en su capacidad para reunir a personas maravillosas. Hoy, si caminas por una calle vieja y de repente sientes que el tiempo se detiene, que el aire huele a jazmín y café, y escuchas una risa lejana mezclada con música de guitarra, busca la verja de hierro, quizás si tu corazón necesita un poco de color, el ara y sus amigos te dejan pasar el jardín de las flores infinitas, donde las aventuras nunca terminan y la amistad es lo que nunca se marchita, ¿ya? El guardián, dice su nota del guardián, la Maya. Esta historia no es un recordatorio de que incluso en los mundos más mágicos, lo que realmente importa es con quién decide caminar por el sendero, ¿ya? Y ahora vamos a ver la aventura de Lara Ríos, ¿ya? Las flores infinitas se llama. Y ahora, acá, vamos a ver el pétalo de la memoria cristalina, ¿ya? Ya, el hada elogió el pétalo más brillante de la rosa de los ecos, una flor que solo se abre cuando el jardín siente una profunda nostalgia. Al guardarlo en su bolsillo notó que el objeto no pesaba nada, pero emitía un color constante que le daba fuerza. Le daba fuerza, el efecto visual, el efecto visual. Al salir a las calles de la ciudad, el hada se dio cuenta de que el pétalo actuaba como un filtro a través de él. Las fachadas de los edificios grises revelaban los colores que tuvieron hace décadas y las caras cansadas de los transeúntes mostraban por un segundo la chispa de quienes fueron en su infancia. La primera intervención se, se detuvo
Frente a un músico callejero que había olvidado su melodía, el hada simplemente dejó caer el pétalo cerca de su estuche de guitarra. Al rozar el suelo, el pétalo proyectó una imagen vivida del primer día. Aquel hombre sostuvo un instrumento, el aire se llenó del aroma a jazmín del jardín, y el músico con los ojos peñados recuperó el ritmo perdido. Ahora el desafío de la ciudad. Ya, el desafío de la ciudad. Sin embargo, Lela pronto descubrió que el mundo exterior consume la magia rápidamente. Cada vez que el pétalo proyectaba un recuerdo, se volvía un poco más transparente. Comprendió que si no regresaba pronto al jardín para encargarlo con su infusión de raíces, el vínculo entre las dimensiones podía romperse para siempre. De repente, una sombra se interpuso. Su camino no era un intruso cualquiera, sino alguien que no proyectaba ningún recuerdo, como si el pétalo no pudiera encontrar nada en su interior. ¿Ya? La siguiente de Lela Ríos, vamos a ver acá, ya, acá de despertar la casona ya la leí, ya, que a medida que Lela leía el libro, la vieja casona de su abuela comenzó a despertar. Las paredes ya no solo sostenían el techo, ya. Si no respiraba, el Ela notó que los grabados de madera en la escalera cambiaban de posición. Un día eran hojas de roble y el siguiente eran verdaderas de jamín, que señalaban hacia habitaciones que antes no estaban ahí. Ya, ese es el despertar de la casona. La biblioteca flotante, una de las puertas del pasillo superior que siempre había estado cerrada, se abrió sola. Dentro de los libros no estaba en estantería, sino que flotaban en el aire, girando lentamente como una galaxia de papel. El eco de la abuela. En el centro de la biblioteca encontró una última anotación de su abuela en el margen de una página. La magia no era en la flor, el ara, sino en la mano que decía, no arrancarla, no la tiene que arrancar la página. Ya. Ahora su misión, la primera misión. Una noche, el jardín comenzó a emitir un tono azul eléctrico. El libro en su mano vibró y se abrió en un capítulo titulado La flor del sueño perdido. ¿Ya? El Lara Río encontró un libro que se llama La flor del sueño perdido. ¿Ya? Ese, ¿ya? Se llama La flor del sueño perdido. ¿Ya? Se llama ese libro. ¿Ya? Flor del sueño perdido. ¿Ya? El Lara comprendió que alguien en el mundo exterior, ya, quizás alguien muy cerca de su verja de hierro había perdido la capacidad de soñar y el jardín estaba muriendo por esa falta de esperanza. El hada se puso sus zapatillas, llenó su taza con la infusión especial y se adentró en la parte más densa del laberinto, ahí donde la hiedra era tan gruesa que parecía un muro de terciopelo. Ya, esa es la primera misión. La primera misión de Lela Río. Ya. Ahora, el cruce de dimensiones. Ya. Cruce de dimensiones. Es otra historia de Lara Ríos, ¿ya? El cruce de dimensiones. Al tocar la hiedra, esta no se sintió como planta, sino como agua fría. El Lara no tuvo miedo. Dio un paso al frente y en lugar de estar en su patio trasero, se encontró caminando sobre un tejado de la ciudad, bajo una luna que brillaba con el mismo color púrpura que sus flores. Había cruzado ya no solo una chica en un jardín, ahora era la guardiana viajera, ¿ya? Llevando consigo el aroma de la flor infinita para devolver el color a los corazones que se habían vuelto grises por la fortuna. Ahora, el río se le llama
Lara Ríos, Lara Ríos se llama, se llama, le cambiaron de nombre, se llama La Guardiana Viajera, ¿ya? Ahí le han puesto La Guardiana Viajera. Se llama La Guardiana Viajera, ¿ya? La Guardiana Viajera ahora ya no es la aventura de Lara Ríos, ahora le han puesto La Guardiana Viajera, ¿ya? Ahora vamos a contar la historia ahorita, un rato, pero vamos a ver acá el manual de la Guardiana, ¿ya? Manual de la Guardiana, ¿ya? El Alan lo encontró en el fondo de un viejo baúl de roble, envuelto en seda verde, ¿ya? Ese libro no era una simple herencia, era el manual de la guardiana. El Alan lo encontró en el fondo de un viejo baúl de roble, envuelto en seda verde. Al abrirlo, descubrió que muchas de sus páginas estaban en blanco, y al menos eso parecía al principio. La verdadera magia del libro radicaba en su conexión con el jardín y con la propia Elara. Páginas vivas. Las ilustraciones de las flores en el libro se movían si una rosa enfermaba en el jardín, los pétalos en el papel se tomaban grises, avisando a Lara que debía intervenir. Tinta de café. Tinta de café. Es otro libro. Tinta de café de Lara Ríos. Tinta de café de Lara Ríos. ¿Ya? Lara Ríos, ya. Vamos a ver, tinta de café. Solo cuando el Lara bebía de su taza de metal y dejaba que una gota de su infusión de raíces cayera sobre el papel, aparecía las instrucciones ocultas y los mapas de las dimensiones paralelas. El registro del tiempo. El libro no contaba historias del pasado, sino que escribía el presente. Mientras ella caminaba por el laberinto, las palabras iban apareciendo en las hojas, narrando sus pasos exactos. El ara se detiene ante la flor de cristal, su corazón late al ritmo de la primera eterna. ¿Ya? El libro era en esencia el alma del jardín encuadernada en cuero, le advertían sobre los días de eclipse, cuando las flores perdían su brillo y le enseñaban los cantos necesarios para calmar a las raíces más antiguas y profundas que sostenían la casona, ¿ya? Van a ver el laberinto, laberinto, ¿ya? ¿Ya? Laberinto de Lara Ríos, de Lara Ríos y, y el lenguaje de aroma, y el lenguaje, espérate, lenguaje de aromas, de aroma, ya, y cómo cómo caminar, ya, cómo caminar en dimensiones sin perderse, cómo caminar en dimensiones, dimensiones sin perderse, dimensiones sin perderse, ya. Continuamos. Acá está el área de Ríos, ya. Acá está el eco visual, cada paso de sus zapatillas sobre el músico generaba una onda de luz que despertaba a las flores dormidas, las cuales se abría con un solo cristalino. Acá está su zapatilla. Acá la prueba de niebla de Jamín, ya. De Lara durante la prueba de niebla de Jamín, ya. Con con una activada la magia defensiva del jardín con una taza en el metal, la niebla de jazmín, un vapor denso, luminante y de tono plateado y violetas emana de su taza bajando como un mando protector hacia el suelo, ¿ya? Vamos a ver la prueba de niebla de jazmín, ¿ya?
de Lara Ríos, ¿ya? Yo estoy contando ahorita una historia de Lara Ríos, la prueba de la niebla del jardín de Lara Ríos. De Lara Ríos, ¿ya? Comencemos, ¿ya? Ahora sí, vamos a contar la historia, ¿ya? De Lara Ríos, ¿ya? Ya, ahora sí. Capítulo 6. El sótano de la raíz eterna y el encuentro de guardianes, ¿ya? Es el capítulo 6 de, de las aventuras de Lara Ríos. El misterio de las herramientas transformadas. ¿Recuerdas las palas y picos que los intrusos dejaron atrás tras la prueba de la niebla de Jazmín? El jardín no permitía que nada extraño permanezca ahí, sin ser reclamado por la naturaleza. Bajo la mirada de Lucas, el vigia de las raíces, el hierro de las herramientas fue absorbido por la tierra y transformado en las lámparas de raíz. Pequeños faroles orgánicos que no usan fuego, sino la energía de la fotosíntesis para iluminar el camino hacia el sótano. El encuentro de Auto Maya y el Lara Ríos. Ya, Auto, el viajero que buscaba su recuerdo, cruzó el umbral del portal, pero esta vez no encontró el Lara sola. En el banco de madera estaba la pequeña Maya, la aprendiz, practicando con su taza de cerámica. Arthur se quedó asombrado. El jardín de Lara no solo era un refugio, era una escuela maya usando el lenguaje de los aromas. Reconoció el gasto de melancolía en Arthur con la guía de Lara. La niña dejó caer una gota de agua de su taza sobre una de las lámparas de raíz. La luz se volvió azul, suave, guiando a Auto hacia la paz que tanto buscaban. La paz que tanto buscaban, ¿ya? Ese es el encuentro de Auto, Maya y Lera. Ahora la misión de la guardiana viajera, ¿ya? La misión de la guardiana viajera es la flor del sueño perdido. Ya. En ese momento cuando el Flo, escrito con la tinta de café, reveló la misión más urgente. El Lara debía partir, se puso su capa de hiedra y se convirtió en la guardiana viajera. Su destino, los sueños de la ciudad que se había vuelto crisis. Sofía, la arquitecta de secretos, dibujó en el aire un mapa tridimensional que conectaba el sótano con los tejados de la ciudad. No era un camino físico, sino una serie de dimensiones superpuestas, donde es imposible perderse si sigue el olor a Jamín antiguo. Ya. Ahora Mateo, su amigo, el afinador, tocó una nota larga en su guitarra que sirvió de ancla mientras Lara escuchara ese eco. Siempre sabría cómo volver a casa desde cualquier dimensión. El laberinto de cristal. Lara cruzó el sótano, donde las raíces son tan antiguas que guardan la memoria del primer árbol del mundo. Ahí encontró la flor del sueño perdido, una flor que no tenía color porque se alimentaba de la esperanza de la gente. Ahora, el regalo de la taza y el destino de Maya. Antes de partir, el Aras le entregó a Maya una llave hecha de amparo. Mientras yo viajé, mientras yo viajé por los sueños del mundo, dijo el Ara, tú y los guardianes cuidarán el corazón del jardín. Autos será nuestro jardinero, te recuerdo, ayudando a limpiar las hojas secas de la tristeza. El Ara bebió el último sorbo de su infusión. Su silueta se volvió translúcida y en su parpadeo
desapareció por el portal que Sofía había diseñado. El mundo exterior empezó a oler a café y la flor infinita, la guardiana viajera, estaba en camino. ¿Ya? Ahora, capítulo 7. ¿Qué pasa cuando se va Lara? ¿Ya? Capítulo 7. Cuando el Lara se va. Cuando el Lara se va del jardín. Cuando el Lara Río se va del jardín. Se va del jardín. ¿Ya? Y viene el monstruo. Viene un monstruo. Viene un monstruo. O no viene. O no viene. ¿Ya? O no viene el monstruo. El monstruo. Espera, el monstruo. Monstruo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a relatar la historia de Lara Ríos. Y se va, Lara Ríos, se va, Lara Ríos, se va. ¿Ya? Acá, acá, en capítulo 7 el silencio que no era un monstruo. ¿Ya? El capítulo es así. ¿Ya? Mi capítulo 7 el silencio que no era un monstruo. Ese es mi capítulo. El cielo sobre la casona se volvió de un color gris metálico. Lucas decía su motor de raíces. Detectó una anomalía masiva acercándose a la verja. Mateo preparó su guitarra y Sofía comenzó a dibujar escudos de espina en su libreta. Maya sostenía su pequeña taza de aprendiz con fuerza, esperando ver aparecer una bestia de cara y colmillo. Pero el monstruo no vino. En su lugar llegó el vacío. ¿Ya? Ella pensaba que era un monstruo, pero al final no llegó el monstruo, y llegó el vacío. ¿Ya? Llegó el vacío. La amenaza invisible. ¿Ya? Lo que acechaba el jardín no era una criatura, sino una ausencia total de sonido y color. Era una nube de apatía que se tragaba el brillo de las petunias y apagaba el susurro de los jazmines. El efecto no atacaba con fuerza, sino con cansancio. Mateo sintió que sus dedos pesaba demasiado para tocar a Sofía, sintió que su dibujo ya no tenía sentido. La transformación, las herramientas que se había convertido en lámpara empezaron a parpadear. El jardín estaba entrando en un sueño profundo del que quizás no despertaría. La valentía de los que se quedan. Maya recordó lo que Lara le dijo sobre la tinta de café y el lenguaje de los aromas. Comprendió que este no monstruo se alimentaba de la duda. El contraataque de Maya, la Maya no buscó una espada, corrió la cocina de la casona y preparó una infusión usando las raíces que Lara le había dejado. Al verter el líquido en su taza, el aroma a canela y tierra mojada golpeó el aire frío. Círculo se, se activa. Al oler la infusión, Mateo recuperó la taza, no tocó una marcha de guerra, sino una canción de cuna que celebraba la vida cotidiana. Lucas usó sus sensores para proyectar luz sobre las zonas grises y Sofía diseñó un domo de cristal invisible que tapó el vacío. Ahora el resultado. El monstruo de silencio se disolvió no porque lo mataran, sino porque el jardín volvió a estar lleno de propósito. Su mensaje de Lara, ¿ya? En ese momento el libro en el sótano de las raíces eternas se abrió solo. Una nueva frase apareció con la caligrafía de Lara escrita. Desde algún lugar de la ciudad, a veces el mayor enemigo no es el que grita en la puerta, sino el silencio que permitimos en nuestro corazón. Habéis protegido el jardín, no con armas sino con vuestra propia luz, ¿ya?
Auto, que estaba barriendo los pétalos caídos, miró a Maya y sonrió. El ara no estaba, pero el jardín estaba más vivo que nunca. La pequeña aprendiz había pasado su prueba más difícil, cuidar el hogar cuando la maestra no está. ¿Ya? Ahora, el capítulo 8 la próxima cuento, vamos a hablar las aventuras de Maya y el Jardín de los Secretos, ¿ya? Esa es esa es la que le dejó el Era Ríos a la niña Maya, ¿ya? Y sus amigos de los guardianes. Vamos a contar la historia en el próximo capítulo, que es el día de mañana, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 8 de Lara Ríos, ¿ya? Capítulo 8. ¿Ya? Capítulo 8 vamos a ver, ¿ya? El capítulo 8 y último capítulo de la, del cuento, el Lara Río. El último capítulo, y de ahí pasamos mañana, no se pierda los capítulos de Maya, la que, la niña, la niña del Jardín de los Secretos que el Lara Río le dejó, ¿ya? ¿Ya? Ahora capítulo 8. El eco de las raíces y regresos del color. Mientras Lara Ríos caminaba por las calles de la ciudad como la guardiana viajera, descubrió que su conexión con el jardín no dependía de la distancia. Cada vez que Maya y los guardianes realizaban un acto de valor en la casona, el bordado de flores en la camiseta de Lara brillaba con una luz cálida. El despertar humano. El Lara llegó a una plaza gris, donde la gente caminaba con la mirada baja, sacó su taza de metal y aunque no tenía agua, la llenó con el rocío de la montaña que había recolectado en el sótano de las raíces eternas. La siempre de luz, Lara dejó caer una sola gota de su tinte de café en una cresta del pavimento. Instantáneamente, una pequeña enredadera de jamín comenzó a trepar por un poste de luz, transformando el metal frío en un tronco vivo y fragante. El lenguaje del aroma. El aire de la ciudad cambió. La gente se detenía confundida. No sabían por qué, pero el olor a tierra mojada le recordaba sueños que habían olvidado. Un niño se acercó a Lara y le ofreció un dibujo de una flor que solo existía en el jardín. Jardín secreto. Era la señal. El puente estaba completo. Ahora, el regreso triunfal. Mientras tanto, en el jardín, Sofía, la arquitecta de secretos, terminó de dibujar el puente de retorno en su libreta. Lucas calibró las raíces para que actuara como una antena y Mateo tocó el acorde final de su sinfonía de bienvenida. El portal de hiedra se abrió con un sonido de campanas de cristal. El ala cruzó de vuelta, pero no venía sola. Traía consigo cientos de detalles de colores que había recolectado en la ciudad, pero los sueños recuperados de la gente. El regalo para María. El ala se acercó a su aprendiz y le entregó un pequeño brote de la flor del sueño perdido, que ahora brillaba con un arcoíris vibrante, ya no estaba perdida, le dijo con orgullo. El gran cambio. El jardín se expandió, las paredes del aroma se volvieron casi invisibles, dejando que la magia fluyera libremente hacia la verja de hierro que ahora permanecía abierta para todo aquel que buscar la paz, el nuevo amanecer. Al final del capítulo, Maya, Lara, Maya, Sofía, Lucas, Mateo se sintieron juntos en el banco de madera. Auto trajo una bandeja con tazas para todos. Ya no había maestros ni alumnos, solo un círculo de guardianes
cuidando el tesoro más grande en la humanidad. El libro de las flores finitas cerró su primera parte con una frase que brillaba en oro. El jardín no es un lugar donde encontrarse el mundo, sino la fuente para llenarlo de flores. ¿Ya? Ese es el fin del cuento. Vamos a ver las aventuras de Maya. La aventura de Maya, el jardín, el jardín de los secretos. El jardín de los secretos. De los secretos, ¿ya? De los secretos, ¿ya? Cuento, cuento y dame una imagen. Dame una imagen, ¿ya? Ya. Vamos a... Ya terminó la, la historia de El Ara Ríos, ¿ya? Son 8 capítulos. Y los 8 capítulos ya he dicho, ¿ya? Ya, el capítulo 8 vamos a ver, ¿ya? Capítulo 8 el eco de las raíces y las raíces del color. Capítulo 7 el silencio que no era un monstruo. Capítulo 6 el sótano de las raíces eternas y el encuentro de guardianes, ¿ya? Capítulo 5 vamos a ver, el capítulo 5 El capítulo 5 espérate, vamos a ver, el capítulo 5 acá está. Capítulo 5 la misión de los guardianes. Capítulo 4 la primera gran aventura. Capítulo 3 los amigos del laberinto. Capítulo 2 el llamado en la fragancia. Y capítulo 1 el despertar de la casona. ¿Ya? Y ahora vamos a ver. Ese de la que ya he dicho los 8 capítulos. ¿Ya? Las aventuras de Maya. ¿Ya? El jardín de los secretos. Acá está. Maya es otra niña. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver los capítulos. Capítulo 1, ¿ya? Capítulo 1 de Maya, ¿ya? La aprendiz. Aprendiz de Lara Ríos. De Lara Ríos, ¿ya? De Lara Ríos, ¿ya? Se aprendiz de que la guardiana, ¿ya? Ya, Lara Ríos. Vamos a ver, acá. Ya, acá se llama Las aventuras de Maya, el jardín de los secretos, ¿ya? Es de lo que está ahí, ¿ya? Vamos a contar el primer capítulo. El primer capítulo que se llama La aprendiz de la flor infinita. Capítulo 1 el eco del jazmín en la gran ciudad, ¿ya? Capítulo 1 el eco del jazmín en la gran ciudad. Había una vez en un pequeño balcón del 10.º piso de un edificio gris una niña llamada Maya. Maya no tenía un jardín infinito. Tenía una sola maceta de vago con un jardín que parecía haber olvidado cómo florecer mientras el resto de la ciudad corría con prisa entre pítidos de coches y luces de neón. Maya pasaba su tarde observando las nubes esperando una señal que no sabía definir. El halo del viento. Todo cambió una tarde de abril cuando el aire de la ciudad, normalmente pesado y polvoriento, se volvió suavemente dulce. Un pétalo de color violeta neón que no pertenecía a ninguna especie conocida por los botánicos aterrizó justo sobre el jardín de Maya. Al tocarlo, Maya no vio una flor, vio un recuerdo, vio a una joven con una taza de metal y una sonrisa tranquila, caminando por un laberinto de hielo. Era el Ara Ríos, la guardiana, enviando un mensaje a través de la corriente de aire mágico. El despertar del aprendiz. Esa misma noche, el jardín de Maya comenzó a brillar con una luz de Noé implanteada de la tierra.
brotó una pequeña llave de cristal, idéntica a la que el ara encontró una vez en su banco de madera. Maya comprendió que su misión había comenzado. No necesitaba viajar a la vieja casona para ser parte del secreto. El jardín la había elegido y ella para ser sus ojos en el olfato, ¿ya? La primera taza. Maya buscó en la cocina y encontró una taza de cerámica blanca. Recordando la misión de Lera, la llenó con agua y dejó caer el pétalo violeta. Dentro del agua comenzó a girar, formando un mapa líquido de la ciudad. La conexión de raíces. Al colocar sus manos sobre la maceta, Maya sintió una vibración bajo su piel. No era el metro pasando bajo el edificio, eran las raíces eternas que, guiadas por el ala río, desde el sótano de la casona, se extendían por kilómetros para conectar el balcón de la niña con el corazón del jardín secreto. La promesa. De repente una voz subía, resonó en su mente, clara como el agua de un manantial. Cualquier lugar puede ser un jardín. Maya, tiene, Maya si tiene la paciencia de escuchar lo que la tierra que quiere decir. Él era la voz de Lara. En ese momento, el jazmín de Maya se abrió el, go- se abrió el golpe o de golpe, desprendiendo un aroma tan potente que todos los vecinos del edificio abrieron su ventana al mismo tiempo, suspirando de paz sin saber por qué. Maya se ajustó sus zapatillas, tomó su taza, ya no era una niña en un balcón, era la aprendiz de la guardiana, y su primera lección estaba a punto de empezar, encontrar la magia oculta en las grietas del cemento. Ya, mañana continuamos el capítulo 2. Nos vemos a la próxima sesión, el día de mañana. Continuamos. Gracias totales.